Sí, Señor. Tuyos somos, Señor, hasta el final, porque a ti te pertenecemos. En ti tenemos toda nuestra esperanza, Señor, nuestros pensamientos, nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día, Señor, y te pedimos que seas tú como siempre, Señor, dirigiendo este servicio, que nos hables duro con tu palabra, Señor, que cale hondo hasta nuestros huesos para que podamos llegar a un genuino y verdadero arrepentimiento, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirnos y bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido seas, Señor, precioso, hermoso, poderoso. Bienvenido eres a esta tu casa, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Buenos días a las personas que nos ven también por medio de las redes, las personas que nos siguen cada semana, que comparten estos mensajes, las personas que nos llaman, que nos buscan incluso para preguntarnos. Gracias, gracias de todo corazón. Hace rato cantábamos una alabanza que decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. La fidelidad del Señor es tan grande que nos persigue y nos alcanza aún a pesar de que nosotros muchas veces estorbamos o hacemos todo por estorbar la fidelidad del Señor, su gracia, su misericordia en nuestras vidas. Sin embargo, por cuanto Él es fiel, siempre, siempre nos alcanza. Porque al Señor, créemelo, jamás te le olvidas. Te quiero platicar que esta semana ha sido, bueno, van a decir para ti todas las semanas son especiales. Pues sí, todas las semanas son especiales porque en cada una de esas semanas y de esos días el Señor nos permite vivir experiencias que nunca antes habíamos vivido. Esta semana ya les había comentado que ya tenemos un local a donde nos vamos a cambiar dentro de un par de domingos, pero ese local, como todo, requiere de un arreglo, reparaciones, pintura, acondicionamiento, etcétera. Y mi esposa y un servidor hemos estado toda la semana metidos en ese trabajo, desde la mañana hasta muy entrada la tarde. De manera que poco a poco va tomando forma y ustedes lo van a ver, primero Dios, muy pronto, y se van a dar cuenta de que aún con todo el trabajo que podamos hacer nosotros, faltarán cosas que se tienen que hacer. Pero nosotros queremos presentar un lugar digno, digno del Rey de Reyes. Que todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra dedicación se vea en ese lugar. Pero en este trabajar de toda la semana, pues obviamente transcurren los días y llegó un momento en la semana en que yo dije, Señor, ¿qué me vas a dar para hablarle a la gente? ¿Qué me vas a dar para decirles? Y como toda persona encargada de traerles palabra, sí estuve yo así un poco, pues no angustiado, pero sí preocupado porque yo no entendía y no recibía aparentemente nada de parte del Señor. Y el día de ayer, el Señor fue muy claro conmigo y bueno, casi te puedo decir que lo veía yo diciendo, ay, Oscarito, no entiendes. Eso no es problema tuyo, ese es problema mío. Yo te voy a dar palabra. Y no te metas en Honduras, ni te metas tú en complicaciones. Simplemente háblales de mí. Esa fue la frase que me caló, que me hizo ver que efectivamente yo no tenía por qué afanarme. El Señor tiene control de todo y Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros como seres humanos nos empeñamos en complicar las cosas. Nos empeñamos en hacer que las cosas sean difíciles cuando en verdad son fáciles de la mano del Señor. Todo predicador lo sabe, todo pastor lo sabe. Siempre estamos nosotros queriendo hacer la prédica
wow, la obra maestra de una prédica. Porque muchas veces nosotros pensamos que otras personas, otros pastores, otros predicadores lo hacen mejor que nosotros y eso es verdad. Siempre habrá alguien que lo haga mejor. Pero hay algo importantísimo que tenemos que entender. Al Señor no le importan ni las posturas, ni lo preparado que estés tú, ni lo bueno que seas para hablar. Al Señor no le importa nada de eso. Porque finalmente, cuando nosotros nos paramos en el púlpito a predicar, dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús. Y la gloria nunca, jamás será para nosotros. Será para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Únicamente de abrir nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para lo que el Señor tiene que decirnos. Porque siempre habrá iglesias más grandes, iglesias con más equipos, con mejores predicadores, pero lo importante aquí es que se hable la palabra de Dios. Eso es lo único que debe en verdad importarnos. Y en este tenor vino a mí la palabra del Señor que me decía, háblales de mí. A veces, muchos de nosotros vamos caminando por la vida y siempre estamos pensando, ¿por qué mi vida no se arregla? ¿Por qué las cosas en mi casa siguen igual o peor? ¿Por qué no puedo salir de esta depresión? ¿Por qué no puedo dejar esta adicción? ¿Por qué no puedo tener una familia armónica? ¿Por qué no puedo tener un buen trabajo? ¿Por qué los ingresos no me alcanzan? ¿Por qué no puedo sanar de esta enfermedad? ¿Por qué no puedo tener una vida como yo leo que debo y puedo tenerla? ¿Por qué no la tengo? Y sabes que a lo largo de nuestras vidas, la religiosidad, las costumbres, los paradigmas que el hombre crea, se han encargado de hacernos un panorama muy confuso de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros realmente. A veces estamos tan perdidos queriendo agradar a Dios que se nos olvida que lo único que necesitamos para agradar a Dios es tener fe. Es lo único que Él quiere. Que tú tengas la fe suficiente para creer que Él puede hacer las cosas. Y el día de ayer en una reunión con otros pastores, el pastor que estaba compartiendo habló acerca del paralítico de Betesda. Todos recordamos esa historia. Está en Juan 5:1. 5:1. Juan 5:1. Y nos habla de un paralítico que estaba a la orilla del estanque de Betesda. Y en ese estanque había muchos enfermos alrededor, muchos. Porque según la tradición, según la leyenda, dice que de cuando en cuando se aparecía un ángel, agitaba las aguas y el que lograba entrar a las aguas era sanado. Y entonces Jesús aparece en escena y le pregunta, lo ve y le dice, ¿quieres ser sano? Pues yo creo que si a ti o a mí nos preguntaran, oye, ¿en verdad quieres tener un buen trabajo? ¿En verdad quieres tener una bonita familia? ¿En verdad te gustaría tener una relación matrimonial excelente? ¿En verdad te gustaría tener hijos obedientes y buenos? No creo que nadie respondiera, no, no quiero, ¿verdad? Todo el mundo diríamos sí. Y el paralítico no fue la excepción y le contestó, por supuesto que sí, claro.
El problema es que cuando viene el ángel y se agitan las aguas, no hay quien me meta en el estanque. Y cuando ya puedo estar cerca, ya no alcancé, como quien dice. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y me llamó mucho la atención porque hemos escuchado estos versículos muchísimas veces. Hemos escuchado prédicas muchas acerca de esto. Pero de cualquier manera, cuando el Señor te habla con una palabra, tú dices, wow, o sea, ¿cómo estamos tú y yo muchas veces esperando que alguien nos meta en el estanque? ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo deseando que alguien nos ayude a salir del problema? Sabemos que la bendición está allí, pero queremos que alguien nos levante y nos meta. Jesús lo que está diciéndole a este hombre en ese momento, tú no necesitas que nadie te meta en el estanque, porque el que te va a sanar soy yo, no el estar dentro de ese estanque. Yo soy el que te voy a sanar, y por cuanto yo soy el que te voy a sanar, en este momento te ordeno que te levantes, tomes tu lecho y camines. ¿Y qué crees que sucedió? Se levantó, tomó su lecho y caminó. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Jesús en verdad no es complicado. Jesús es abierto, accesible, está esperándonos a nosotros, pero nosotros queremos que alguien llegue y nos meta a la presencia de Jesús. Cuando lo único que necesitamos para estar en su presencia es un corazón dispuesto a reconocerle, dispuesto a adorarle y dispuesto a rendirse a sus pies. Y en ese momento Jesús va a obrar en tu vida, porque es lo único que Él necesita, que tú le abras tu corazón. No necesita de fórmulas ni de peregrinaciones, no necesita digamos, de cosas que tú tengas que hacer para agradarle a Él. Porque lo único que necesitas para agradarle es creer en Él. Y creer que Él es suficiente y es poderoso como para poder resolver cualquier situación. Si tú tienes eso, tienes todo lo que necesitas para acercarte a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, como nosotros muchas veces nos complicamos la vida con cosas que ni al caso vienen. Que si voy a la reunión, que si no voy, que si falté a un culto, que si es... Lo importante es que busques de todo corazón a Jesús. Pero fíjate bien en una cosa. La gente en aquellos tiempos buscaba a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? Porque sabían que podía hacer milagros. Porque sabían que Él podía sanarlos. Porque sabían que Él podía resolver su problema. ¿Y por qué lo sabían? ¿Por qué lo sabrían? Porque lo habían escuchado. Porque alguien les había dicho, hay un tal Jesús que hace milagros, que levanta paralíticos, que resucita muertos, ¿sí? Que convierte el agua en vino, que puede hacer cualquier cosa, que le dice al mar y al viento, cállate, y el viento se calla. ¿Te das cuenta? Ellos sabían porque se corrió la noticia, se corrían las noticias. Eso era en aquellos tiempos, hace 2000 años, que las noticias iban de boca en boca. En la actualidad, ¿qué tan rápido viaja una noticia? En segundos. Está entrando el huracán en Baja California y tú casi lo estás viendo en la televisión. O en el teléfono,
dices, en este momento está entrando. Si en aquel tiempo se corrió la fama de Jesús de esa manera, ¿cómo debería ser en estos días? En estos días nadie debería siquiera dudar un segundo que Jesús puede hacer las cosas. Porque las noticias corren, la historia la tenemos, la confirmación la tenemos. No existe ninguna duda de que Jesús podía y puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Según nosotros. Por nuestra falta de fe. Bueno, vamos a ver. La falta de fe definitivamente sí tiene que ver. Pero vamos a ir a Juan 5, allí mismo en el 19. Y hay algo muy importante que nos habla ahí acerca de la autoridad del Hijo. ¿Por qué nosotros debemos y podemos creer que Jesús puede? Porque Jesús tiene autoridad. Él tiene la autoridad para hacer todo. Él es el creador del universo. Dice la palabra que el universo fue hecho por Él y para Él. Él conoce perfectamente lo que tú necesitas. Tiene el poder y tiene la autoridad para hacer lo que se tenga que hacer. ¿Y esa autoridad en qué se basa? Bueno, aquí lo podemos leer. En el 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Un principio muy sencillo, pero muy difícil a veces de seguir. ¿Qué tengo que hacer yo para que las cosas me salgan bien? Lo mismo que hacía Jesús. ¿Y Jesús qué dice aquí que hacía? Lo que hace el Padre. Lo que veía hacer al Padre, eso hacía Él. Por eso tenía y tiene autoridad. Porque Él hace lo que hace el Padre. Entonces, si yo quiero que me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Lo que hace Jesús. Pero aquí entre nos, quiero que me digas, ¿quién de nosotros hace lo que hace Jesús? No, ¿verdad? Está difícil, pero queremos que las cosas nos salgan bien, ¿o no? Queremos tener autoridad sobre nuestros hijos, en el trabajo, sobre nosotros mismos, pero ¿cuándo te has puesto a hacer lo que hace Jesús? ¿Verdad que no? Está para pensarse esto, porque además la semana pasada veíamos, y lo podemos ver más adelante también, pero cuando Él se presenta en la sinagoga, todos dicen, pues ¿de dónde viene la autoridad de este? Calma tormentas, sana enfermos, revive muertos. ¿De dónde viene esa autoridad? Pues del Padre, nada menos que del Padre. Pero también más adelante dice Jesús, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. A mí me llama mucho la atención que Jesús
perdón, que Jesús no se metía en problemas para explicar las cosas. Siempre fue y sigue siendo clarísimo. Clarísimo. No te hagas pelotas, no te confundas, no te llenes de pensamientos tu cabeza. Haz lo que debes hacer. Honra al Hijo. Y si honras al Hijo, honras al Padre. Y si honras al Padre, entonces estás obedeciendo al Padre y al Hijo. ¿Te das cuenta qué sencillo es? Aparentemente muy sencillo, ¿verdad? Pero ponte a ver en todas las cosas que haces durante tu día, si en todo lo que haces estás honrando al Padre. Y no me lo platiques a mí, porque esto es algo personal, es algo de cada quien, pero date tu cuenta, cuando haces las cosas, piénsalo un segundo y di, ¿con esto estoy honrando al Padre? ¿No? Entonces no lo hago. ¿Con esto estoy honrando al Padre? Sí, entonces sí lo hago. Y si tú haces eso, entonces la autoridad del Padre que está en Jesús va a estar en ti, para que las cosas sucedan, para que la enfermedad se vaya, para que la familia se arregle, para que tu economía camine bien, para que todas las cosas que hagas salgan necesariamente bien. Y dice aquí además que el Padre no juzga a nadie. Todo el mundo estamos esperando que Dios nos va a juzgar. Y aquí dice que Él no juzga a nadie. ¿A quién le dio la autoridad de juzgar? Lo acabamos de leer. Todo el juicio se lo dio a Jesús. ¿Recuerdas a la mujer que, digamos, descubrieron en adulterio? Sí. ¿Recuerdas que la querían apedrear? ¿Recuerdas qué hizo Jesús? Jesús simplemente les dijo, sencillo como siempre, de todos ustedes que están aquí, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué dice la palabra? Que se fueron retirando uno a uno, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, hasta que no quedó uno solo. ¿Y qué le contestó Jesús a la mujer? Que le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Bueno, pues yo tampoco te condeno. Pero algo que la gente ya no sigue ahí. Dice, vete y no peques más. Es decir, Jesús no te va a juzgar, te va a perdonar. Pero existe una condición, que reanudes tu vida y no vuelvas a caer. ¿Te das cuenta qué tremendo está esto, pero qué sencillo es el Señor y qué hermoso? Por gracia, porque ni esa mujer ni nosotros merecíamos ni merecemos ser perdonados. Sin embargo, Él dice, yo te perdono. Solo vete y ya no vuelvas a hacer eso que hiciste. Así de sencillo, ya no vuelvas a hacerlo. Si estabas acostumbrado a robar, ya no robes. Si tomabas o tomas, ya no tomes. Si fumas, ya no fumes. Estás perdonado, pero ya no sigas haciendo lo que haces. Y nosotros venimos, nos tiramos al suelo, pedimos perdón, hacemos un montón de cosas, promesas. Anteriormente hacíamos mandas, pensando que con eso podíamos ganar la misericordia y el favor de Dios. Y el Señor dice simplemente, tú solamente ven, cree en mí, arrepiéntete y no hay problema. Sigue adelante, no lo vuelvas
a hacer. Pero qué difícil está no volverlo a hacer, ¿verdad? Qué difícil está eso, porque además nosotros pensamos que las personas que muchas veces más saben o más conocen acerca de la palabra son los que pueden estar más cerca de Dios. ¿No? Pero también ahí mismo, y es que les digo, esta semana estuve leyendo el Evangelio de Juan y bueno, si tú no lo has leído, léelo, léelo completo. Tú te vas a dar cuenta de qué manera el Señor manifiesta su carácter en este Evangelio, en el Evangelio de Juan. De una manera, con un amor increíble, tremendo. Hay otro pasaje que está en Juan 4:1 y que nos habla de una mujer samaritana. ¿Sí recuerdan ese pasaje también? Que estaba la mujer sentada en el pozo sacando agua, llega Jesús y le dice, dame agua. Una mujer, como muchos de nosotros quizás, que tenía que ir a esa hora al pozo en que no iba nadie, porque no podía tener contacto con nadie. Un samaritano y un judío no podían tener contacto. Sin embargo, ahí estaba ella y llega Jesús y le pide agua. Y ella sorprendida le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Y Jesús le dice, este versículo me encanta, del 4:10, perdón. Le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchas veces estamos en las mismas condiciones de esta samaritana, de esta mujer. Despreciados, ignorados, abusados, quizás incomprendidos, quizás nos sentimos solos. Y llega Jesús a nuestras vidas y nos dice, dame de beber, dame lo que tú tienes. Y nosotros le decimos, pues ¿qué te voy a dar, Señor, si no tengo nada? ¿Cómo me pides tú a mí si el que me tiene que dar eres tú? Y él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Si nosotros entendiéramos quién nos está suplicando que le busquemos. Suplicando, porque eso es lo que hace con nosotros. Dice la palabra que el Espíritu anhela, nos anhela. Y con ese anhelo se acerca a nosotros y nosotros decimos, ¿qué te voy a dar? No tengo nada que dar, al contrario, estoy para que me den. Y el Señor te dice, si tú supieras de veras quién te está hablando, caerías rendido aquí a mis pies. Pero no lo sabes. No te das cuenta. ¿Por qué? Porque volvemos al punto del principio. La religión, las costumbres, la educación que nos han dado, nos ha llenado la cabeza de ideas acerca de Dios que no tienen nada que ver con Dios. Y nosotros en esa maraña no podemos ver cuando realmente el Señor nos está diciendo, ven, acércate, yo te voy a dar un agua que cuando tú la bebas nunca más vas a tener sed. ¿Y qué le dice la mujer? Dame de esa agua, dame de beber de esa agua. Yo quiero nunca volver a sentir sed. Y cuando él empieza a hablar con ella, todos sabemos que ella le dice, bueno, ustedes dicen que adoran allá, nosotros adoramos aquí. Y el Señor le contesta, llegará el día en que ni aquí ni allá, en que
Los verdaderos adoradores son los que van a estar, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le está diciendo y nos dice a nosotros también, todo eso que tú tienes en tu cabeza no sirve para nada. Lo único que necesito es que me adores en espíritu y en verdad. Ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque ahora el templo, el lugar de adoración del Señor está en nuestro corazón, en nosotros mismos. Pero para poder adorarle en este lugar, es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Porque cuando tú vas al templo puedes ir con una máscara de santidad, con una máscara de cristianismo que hasta ves a la gente y le haces, buenos días mi hermana, buenos días hermano. Pero en cuanto sales de ahí, fuera máscara y vuelves a ser la misma persona. Delante de las personas puedes fingir, puedes aparentar lo que no eres, pero delante de Dios no se puede hacer eso. Por eso es tan difícil en un momento dado adorarle aquí donde realmente está. Porque Él conoce perfectamente las intenciones de nuestros corazones. A Dios nadie le engaña. Y dice que cuando Él le dice esto a la mujer, ella le dice, bueno, sí, nosotros también estamos esperando que el Mesías venga. Él sí nos va a liberar de todo. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Así como a ti te está diciendo hoy mismo, yo soy el que te puede salvar. Yo soy el que te puede sanar. Yo soy el que te puede ayudar. El que está hablando contigo, ese soy yo. Ese es el Mesías, el ungido de Dios. El que tiene toda la autoridad, todo el poder de Dios sobre su persona. Eso significa Mesías. Mesías significa ungido, igual que Cristo. Son sinónimos. Mesías, ungido y Cristo son sinónimos. Significa el que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la persona de Dios sobre de él. Y ese le está diciendo Jesucristo que Él es. Pero en esta mujer ocurre lo que sería deseable que ocurriera en nosotros todo el tiempo, ¿no? Que en cuanto Él le dice, yo soy, ella dice que deja su cántaro ahí y sale corriendo a la ciudad. Y va a decirle a todo mundo que ha encontrado al Mesías. ¿Cuántas veces has dejado tú todo y has ido a la calle a decirle a la gente, encontré al Salvador? ¿Cuántas veces lo has hecho? Nunca, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho. A veces a muchos nos sucedió en un principio. Hasta negábamos que estábamos yendo a una iglesia cristiana. Cuando alguien nos preguntaba, ¿a dónde vas? A una reunión, pero no decíamos a dónde. Sabíamos o sentíamos que habíamos encontrado algo diferente, pero no salimos como esta mujer a decirle a todo mundo. ¿Verdad que no? Nos quedamos calladitos, porque todavía las telarañas en nuestra cabeza y en nuestro corazón nos hacían dudar de si estábamos haciendo lo correcto. Porque toda la vida nos dijeron que esto era incorrecto. ¿Eh? Bueno, de hecho nos llaman los hermanos separados. Pues separados del mundo, eso sí somos. Porque separados, apartados para Dios. Entonces, si están hablando de que somos separados del mundo, sí somos.
pero estamos unidos a Jesucristo. Pero cuando tú te lo callas, ¿en dónde queda ese verdadero adorador? El que adora en espíritu y en verdad. No, ¿verdad? Se pierde, se diluye. Y hasta el siguiente domingo, wow, otra vez vamos a alabar, vamos a danzar y vamos a gozarnos en el Señor. Se termina el servicio y nuevamente a tu vida de todos los días. ¿Quieres verdaderamente que el Señor cambie tu vida? Hay algo que tienes que entender. Ciertamente en este mundo las cosas son como son. Pero si sabes que tú y yo no somos de este mundo. ¿Sí lo sabes? ¿Sabes que tenemos una naturaleza que es divina? ¿Sabes que este cuerpo que tenemos se va a quedar en la tierra? ¿Que esta no es nuestra naturaleza? Y te lo voy a demostrar. Vamos a ir a Génesis 1. En Génesis 1:27 nos habla de la creación del mundo, Génesis 1, y habla de cómo Dios fue haciendo las cosas, la luz separó las aguas de la tierra, hizo la vegetación, hizo los animales, hizo todo, y el día sexto, dice aquí, en el 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí nos habla de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si leemos lo que leímos en Juan, que dice Dios es espíritu, ¿qué somos nosotros? Espíritu. ¿Y para qué nos puso Dios en la tierra? Para señorearla y sojuzgarla. La tierra debería estar sujeta a nuestro señorío. Para eso fuimos creados. Más adelante, Dios le da forma al hombre con el polvo de la tierra. Pero aquí, en el momento que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros no somos y no pertenecemos a este mundo. Debido al error de Adán, pues obviamente estamos metidos en un cuerpo, somos mortales y tenemos que caminar una vida en este mundo. Pero nuestra naturaleza, nuestra esencia, no es de este mundo. El Señor nos hizo divinos y celestiales. Y esa es la naturaleza que nosotros deberíamos defender a capa y espada. Pero nos enfocamos en defender lo que no sirve, lo que es temporal, lo que se va marchitando. Muchos de los que escuchan y de los que ven son jóvenes y pues están en una etapa donde
todo es bello en ellos. Algunos ya no somos tan jóvenes y nos vamos poco a poco deteriorando. Pero nada más ponte a pensar cuánto invierte la gente en mantener el cuerpo en buenas condiciones, en que se vea bonito. Maquillajes, ropa, gimnasios, comidas raras, gastan dinerales en suplementos alimenticios. Pero si tú les dices, tenemos una reunión para estudiar la palabra, nunca tienen tiempo. Siempre están ocupados, siempre tienen trabajo. Vamos a un congreso, no tengo dinero. Vamos a Chapala, ¿con cuánto coopero? ¿Sí? Hemos descuidado nuestra naturaleza espiritual y celestial. Hemos descuidado lo que es realmente importante por poner nuestra atención en lo que no es importante. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que precisamente, como decíamos en un principio, nuestras vidas caminan y siguen siendo las mismas. Los vicios de nuestros padres los heredamos, los continuamos y los aumentamos. Cuando tú hablas con una persona que es adicta a alguna droga o al alcohol, dicen, es que mis papás así eran también. Es que es lo que yo vi en mi infancia. Es lo que me tocó vivir y por eso soy así. Soy muy desconfiado porque siempre abusan de mí. Yo no creo en nada más que en lo que yo puedo hacer. No sé cuántas veces has escuchado tú esto, pero yo lo escucho a cada rato. Yo no creo más que en lo que yo puedo hacer. A mí me enseñaron que así se ganaban las cosas y así se defendían y que yo soy lo que hago. Pues bueno, déjame decirte que tú y yo no somos lo que hacemos. Porque a veces lo que hacemos delante de la gente nada tiene que ver con lo que realmente somos. Alguien también decía en estos días, somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso sí somos. Cuando tú crees que nadie te ve, que nadie te escucha, la manera en que te comportas, ese es tu verdadero yo. Porque delante de la gente siempre presentamos caras bonitas, sonrisas y tratamos de que la gente nos vea bien y de estar bien con todos. Pero muchas veces eso que vemos no es lo que somos. Entonces, ¿qué somos? Somos seres espirituales. Somos seres celestiales. Nuestra naturaleza no está en la tierra, está en los cielos. Por eso es que nuestra atención debe estar enfocada a esa vida que sí va a ser eterna. En este mundo, pues algunos duran 100 años, otros un poco más, pero hasta ahí. Y se acabó, y se acabó. Pero allá es una eternidad. ¿Dónde y cómo quieres pasarla? Es decisión tuya. Tú decides dónde quieres estar cuando te toque partir. Porque tú hoy preparas ese lugar. El día que nos toque irnos, vamos a ir a donde tengamos que ir. Ya no hay manera de cambiar la situación. En ese momento se acabó, se bajaron el switch y se acabó. Cuando el Señor me dijo, háblales de mí, precisamente yo entendí, y me gustaría que tú lo entendieras, que Jesús no es religioso, que Jesús no es complicado, que Jesús no es difícil. Él dice,
sean como yo, humildes y mansos de corazón. No es complicado. La carga, pues Él ya la llevó. ¿Qué nos toca cargar? Nada, porque Él ya lo cargó. ¿Qué nos toca pagar? Nada, porque Él ya lo pagó. ¿Qué nos toca entonces? Simplemente obedecer, seguir, imitar, ser como Él. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Es lo único que Él nos pide hacer. Y cuando nos damos cuenta que estamos metidos en un mundo que está diseñado para vivir mal, Jesús viene a nosotros nuevamente y nuevamente en el Evangelio de Juan. Les dije que el Señor me puso a leer el Evangelio de Juan. Juan 16, 33. Fíjense bien. 16:33. Dice, bueno, desde el 25 no lo vamos a leer, pero dice aquí, el Señor les empieza a hablar y les dice, yo les he estado hablando en alegorías, de manera figurada, para que entiendan, pero va a llegar la hora en que les voy a hablar claramente acerca del Padre y acerca de lo que va a suceder. Dice después, el Padre mismo les ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le contestan los discípulos, he aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús conoce perfectamente tu situación, tus necesidades, tus angustias, tus problemas, tus dudas. Él las conoce perfectamente. No necesitas ir a decirle por qué Él las conoce. Cuando tú crees que puedes ocultar un pecado o puedes ocultar una falta o que vas a hacer algo y que nadie se va a dar cuenta, Él sí se da cuenta de todo. A Él no lo podemos engañar. Imposible engañarlo. Quizás te engañes tú solo, quizás engañes a la gente que está a tu alrededor, pero a Él jamás podrás engañarlo. Pero aún así, Él dice, yo te perdono, yo no te juzgo. Ven, búscame, encuéntrame, déjame hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Y quiero terminar con el versículo 33, como les había dicho. Y dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús te está diciendo, todas estas cosas que escuchaste hoy, te las estoy diciendo para que entiendas que la única paz que puedes tener es en mí. En ningún lugar, en ninguna cosa, con ninguna persona, con ningún personaje ni con nadie absolutamente vas a poder tener paz. Solamente en Jesús vas a encontrar la paz. Y en el mundo, pues en el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo situaciones difíciles, pero, dice el Señor, confía. Confía. ¿En quién vas a confiar? En Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria que Él ha ganado es para que tú y yo la vivamos.
para que no tengas que sufrir la derrota, sino vivir y gozar una victoria que ya fue ganada por Él. En la cruz, en el Calvario, donde cuando le vieron morir pensaron que ya todo se había terminado, que lo habían derrotado. El enemigo no sabía que Jesús tenía el poder para retomar su vida. Y por eso Él en esa cruz venció al diablo, a la muerte y a toda potestad. Y dice la palabra que por sus llagas tú y yo fuimos curados. ¿Te das cuenta qué importante es que conozcas realmente quién es Jesús? No es el personaje inalcanzable, no es el Dios lejano, es el Dios cercano a ti, que ahora mismo está en tu corazón. Y si no está, porque nunca le has abierto tu corazón, te invito a que lo recibas en este momento. Ponte de pie y repite conmigo con voz audible, porque así dice la palabra que con nuestra boca tenemos que confesarlo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por entrar en mi vida. Gracias por perdonar mis faltas. Gracias por darme una nueva oportunidad en ti, Señor. Te pido que no me sueltes de tu mano, que me permitas conocerte mejor y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando el tiempo final llegue, yo esté allí anotado y pueda ver tu gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.